Bienvenidos a todos. El día de hoy se tiene programado el curso webinar de automatizadores Garen. Eh, vamos a, Mi nombre es Ariel Bustamante Villarreal. Soy asesor técnico de ventas de Digicorp, de la unidad de la sucursal de acá de Cochabamba. Vamos a dar el curso de automatizadores Garen, lo que se refiere a los motores como tal. Es un curso básico y de acá a unos días vamos a dar el curso de accesorios de centrales para motores y accesorios, ¿no? Donde se va a ver lo que es la programación de los accesorios y las centrales. En este curso lo que vamos a hacer es ver la instalación como tal y las características de los motores automatizadores Garen para portones. Bien, entonces sean bienvenidos, tengan buenos días a todos nuevamente y vamos a comenzar. Bien, antes voy a subir la presentación, el archivo de la presentación para que lo puedan tener o lo puedan ir revisando. Un segundito. Y ahí está. Bien, vamos a comenzar entonces. Bien, como se había indicado inicialmente, mi nombre es Ariel Bustamante. Soy asesor técnico de ventas de la sucursal Cochabamba, ya 4 años. También he trabajado, de los cuales 2 años he trabajado como encargado de servicio técnico. El curso de hoy se llama Automatizadores Garen. Vamos a comenzar hablando un poco de lo que es la fábrica Garen. Garen es es una empresa brasilera que se encuentra ubicada en el interior del estado de Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Garza. Garen fabrica productos tanto para domicilios, residencias, como para empresas. En productos para residencia tenemos, Garen fabrica portones deslizantes, portones basculantes, perdón, automatismos para portones deslizantes, automatismos para portones basculantes, automatismos para portones pivotantes y los correspondientes accesorios y cerraduras para estos automatismos. No se ve la imagen, me dice. Ok, muchas gracias, Alessandri, por hacerlo notar. No tenía habilitada la opción para compartir la pantalla. Bien, gracias. Vamos a nuevamente empezar, ¿sí? Un poco atrás. Bien, entonces, como les decía, Garen es una empresa del interior del estado de Sao Paulo, Brasil, nacida en la ciudad de Garza. Los productos que Garen fabrica son tanto para residencia como para empresas, ¿sí? Automatismos para portones deslizantes, automatismos para portones basculantes, automatismos para portones pivotantes, los correspondientes accesorios y cerraduras para estos automatismos. También tenemos lo que son para empresas, los mismos productos, automatismos para portones deslizantes, basculantes pivotantes, además de puertas sociales, puertas de rollar, las que también conocemos como acá en nuestro medio como puertas tipo cortina, barreras para parqueo, los correspondientes accesorios y cerraduras para estos automatismos. Vamos a comenzar hablando de los automatismos para portones basculantes. En la imagen podemos ver el mecanismo básico, la estructura básica de un portón basculante, ¿sí? Eh, como, como se ve, está conformado por un marco metálico bastante robusto
y el portón, como tal, un portón de una hoja, eh, entre los cuales están instalados ciertos mecanismos que permiten hacer la apertura de la hoja o del portón, realizando un mínimo de esfuerzo sobre la hoja, ¿no? Independientemente del peso de la hoja del portón, ¿de acuerdo? El mecanismo de poleas y contrapesos que presenta este tipo de portón permite que el automatismo que se va a instalar en él tenga que únicamente vencer la inercia del portón para poder realizar la apertura y no así el peso del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para que el automatismo funcione de forma adecuada, es un requisito primordial que el sistema o el mecanismo del portón basculante esté debidamente balanceado, ¿de acuerdo? Y que esté debidamente balanceado significa que el portón pueda mantener el equilibrio en cualquier posición de su recorrido, ¿no? Entre la total apertura y total cierre. Si nosotros realizamos la apertura del portón utilizando una mano, deberíamos, debería quedarse el portón eh, equilibrado en cualquier punto que nosotros lo liberemos, ¿de acuerdo? Entonces, cumpliendo con este requisito de que el mecanismo esté debidamente balanceado, entonces pues nosotros podemos hacer la instalación de lo que es el automatismo para el tipo de portones basculantes. Bien, los automatismos para portones basculantes pueden ser instalados a un lado del portón, que puede ser izquierdo o derecho, o también podría ser instalado en ambos lados, como ya vamos a ver más adelante. Es una instalación más compleja, pero puede ir al lado izquierdo o puede ir al lado derecho. De fábrica, el mecanismo de estos automatismos viene diseñado de tal forma que puede cambiarse el, el lado de la instalación según el requerimiento del cliente. Este automatismo está conformado básicamente por lo que es el motor o motorreductor y el brazo de accionamiento. En la imagen podemos ver lo que es el motorreductor o motor simplemente, en el cual están básicamente tres elementos instalados. Principalmente el motor, después tenemos la caja de reducción de velocidad que está incorporada al motor y en una carcasa de plástico tenemos lo que es la central de mando del motor. El brazo de accionamiento que tenemos en la imagen es un mecanismo que se acopla a la caja de reducción del motor, que es el que va a permitir o va a realizar más bien el trabajo de apertura y cierre sobre la hoja del portón, ¿no? Es, básicamente está conformado por un perfil de aluminio bastante largo, que es el de la figura, y tiene en su interior un tornillo sin fin en el cual va insertado una tuerca de accionamiento. La tuerca de accionamiento tiene un pivote, un mecanismo de anclaje, un pivote, que es el que va a hacer el arrastre de la hoja del portón. Bien, hay otras partes más que conforman accesorios, el brazo de accionamiento, como por ejemplo los fines de carrera que vemos en la figura, que es esta pieza de acá, dos fines de carrera, de fin de carrera y de inicio de carrera, los topes de carrera que van adelante y atrás o en los extremos del brazo de accionamiento, según la carrera que realiza la tuerca de accionamiento, una campana o buje que sirve para acoplar el tornillo sin fin
al eje del reductor de velocidad del motorreductor. Tenemos también el brazo articulado que está en ese recuadro, que es el que sirve para acoplar el pivote de la tuerca de accionamiento con la hoja del portón. ¿Sí? Ese es el brazo de accionamiento. Y bueno, estos mecanismos, ambos, brazo de accionamiento y motorreductor, se venden por separado, vienen por separado. Por lo tanto, para poder hacer la instalación, hay que montar el motor y el brazo de accionamiento. Entonces, para realizar este montaje, el kit del brazo de accionamiento viene con un conjunto de tornillos, ¿no?, para poder hacer este acople. La principal pieza que hace o la pieza en sí que hace el acople entre el tornillo sin fin del brazo de accionamiento y el motor reductor, ¿sí?, es este buje con campana que viene con el brazo de accionamiento. En el kit del brazo de accionamiento se emplean dos tornillos para hacer el acoplamiento físico. Un tornillo va a servir para acoplar al eje de salida del motor reductor y el otro tornillo va a servir para hacer el acoplamiento con el tornillo sin fin del brazo de accionamiento. Entonces este buje se va a encargar de transmitir el giro que sale de la caja del reductor de velocidad del motor hacia el tornillo sin fin del brazo de accionamiento. Una vez acoplado este buje en ambos extremos, en ambos lados, se procede a acoplar el perfil de aluminio, que es como un tubo cuadrado del brazo de accionamiento, en la carcasa del reductor de velocidad del motor. Para ello se emplean tres tornillos que vienen en el kit de instalación del brazo de accionamiento. Empleamos estos tres tornillos de cabeza hexagonal para hacer la fijación o el anclaje del perfil de aluminio en el reductor de velocidad del motor. Y finalmente, una vez hecho esto, después de haber acoplado el buje y el perfil de aluminio al motor reductor, posteriormente lo que hacemos es tapar el lado posterior de la caja del reductor de velocidad. Tapamos el lado posterior con una tapa metálica que viene con el motor y tres tornillos también, en donde existe otro eje de salida del otro lado del motor reductor que sirve para cuando sea necesario cambiar el lado de instalación del motor en el portón. ¿De acuerdo? Entonces, para que este eje de salida no quede libre girando, tapamos con esta tapa metálica posterior. De esa manera, entonces, acoplado ya el brazo de accionamiento al motor, vamos a proceder con la instalación del motor. Para ello, primero lo que vamos a hacer es analizar el punto donde el automatizador debe ser instalado, ¿no?, verificando que la parte inferior del portón se abra hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Para lo cual lo que vamos a hacer es mover manualmente el portón, ¿no?, para revisar si la parte inferior del portón sale hacia afuera del domicilio o hacia la calle o entra hacia el domicilio, con la finalidad de ver si la parte inferior es de apertura, si el portón es de apertura externa o si es de apertura interna, ¿no? En el caso de que el portón abra hacia afuera, debemos fijar el brazo articulado, que es la pieza que veíamos del brazo de accionamiento en un recuadro, este de acá, el brazo articulado, que va acoplado, anclado al pivote de la tuerca de accionamiento. Debemos ubicar 25 centímetros sobre el punto de giro del portón, ¿de acuerdo? Entonces, en la figura
de la imagen del lado izquierdo, perdón, se puede ver, en este caso, el punto de giro está marcado, acá punto de giro externo dice, portón de apertura hacia afuera. Si fuese el caso, debemos instalar el brazo articulado 25 centímetros por encima del punto de giro. Y en caso de que la apertura del portón sea interna, que el portón sea de apertura interna, debemos fijar el brazo articulado 25 centímetros por debajo del punto de giro interno. ¿De acuerdo? Después procedemos a la instalación del motor o a fijar los soportes que van a sostener el automatismo. Para ello, fijamos unos soportes, por lo menos 3 de Amber, 3 soportes de fijación que deben estar fijados en lo que es la columna del portón, ¿sí? La columna del portón o el marco del portón. Para ello se puede emplear soldadura o, o se pueden empotrar los soportes, dependiendo si se trate de una columna de concreto o ladrillo o si se tratara, o soldadura en caso de que se tratara de un marco de metal. Entonces, podemos ver en la imagen que se emplean 3 soportes de fijación para poder hacer la instalación del automatismo. Entonces, en la imagen acá ya podemos observar el automatismo instalado, el cual se sostiene de los 3 soportes fijados en la columna o el marco del portón, y se recomienda la utilización de un soporte por separado adicional o por separado exclusivamente para el motor reductor, como se ve acá en el círculo denotado con la letra A, un soporte adicional exclusivamente para el motor, ¿no? Y 3 soportes para el brazo de accionamiento, ¿de acuerdo? Bien, para hacer la fijación del motor y el brazo de accionamiento, se tienen un conjunto de arandelas, tuercas y tornillos que vienen en el kit del producto para poder hacer el anclaje correspondiente. En la imagen podemos ver una vista superior de la instalación, ¿no? Donde tenemos los tornillos, se puede ver los tornillos en, en los soportes, es una vista superior, quedaría de esta forma. Tenemos el motor y la central y podemos ver el brazo de accionamiento. Tenemos el pivote del brazo de accionamiento y esta sería la ubicación o la instalación ya terminada del brazo motor o motor reductor para este caso. En los casos donde no existe espacio superior en el portón, en la parte superior del portón, no se recomienda, dice, ¿no?, la instalación del automatizador con el motor reductor direccionado hacia abajo, como se ve en la imagen, ¿no? Entonces el motor no debe instalarse de esta manera, como se ve en la imagen, con el motor reductor o motora en la parte superior. Debe estar ubicado siempre en la parte de abajo, ¿no? Como se ve en la imagen, debe estar instalado en la parte inferior. Una vez instalado el motor reductor y el brazo de accionamiento en el marco de la puerta, para poder realizar el accionamiento del portón con el automatizador, utilizamos el brazo de accionamiento, que es el que se ve en la figura,
Por un lado, debe ir fijado al portón, a la hoja del portón, y por el otro lado debe ir anclado al pivote de la tuerca de accionamiento. En la figura podemos ver el brazo de accionamiento, o perdón, el, el brazo articulado. Podemos ver que en un extremo tiene una articulación, ¿no? A un perfil angular metálico. Este perfil angular metálico debe ir anclado con tornillos o soldado al portón, a la hoja del portón. Y el otro extremo que se ve a este lado, este otro extremo, es el que se va a anclar al pivote de la tuerca de accionamiento, ¿sí? Pero no va fijo, sino anclado, lo que quiere decir que existe la opción de acoplar y desacoplar el brazo articulado para poder liberar el portón del automatismo, de tal forma que cuando no existe energía o por alguna otra razón tengamos que usar de forma manual, tendremos que abrir y cerrar de forma manual el portón sin hacer uso del automatismo, lo único que tendríamos que hacer es desacoplar este mecanismo del pivote de la tuerca de accionamiento. Entonces en la imagen ya podemos ver que el sistema del brazo articulado está fijado en el portón, en la hoja del portón. Está este perfil angular de metal y el brazo articulado por el otro extremo está anclado, como se ve acá en la figura, está anclado a la tuerca de accionamiento del brazo de accionamiento. ¿De acuerdo? Para hacer el anclaje se utiliza una chaveta, una pequeña chaveta, ¿no? Para asegurar el mecanismo de anclaje. Si deseamos liberar el mecanismo, retiramos la chaveta y desacoplamos el brazo articulado del pivote de la tuerca de accionamiento. Aquí en la imagen ya podemos ver una instalación real. De cerca podemos observar cómo está acoplado el brazo articulado al pivote de la tuerca de accionamiento. Y acá vemos ya el motor instalado en el marco, está soldado los soportes al marco del portón. Y el brazo articulado también tiene la pieza angular de metal soldada a la hoja del portón, como se puede observar. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos instalado el motor. Este procedimiento no es muy complicado, es más trabajo de soldadura. ¿De acuerdo? Tenemos acá, ahora en la imagen podemos ver cómo se realiza la inversión de los lados. ¿Sí? Los motores BB los motores estos para portones, automatismos para portones levadizos, como se había mencionado antes, la caja reductora de velocidad viene con un eje que sale en ambos extremos, ¿de acuerdo? Tiene un eje de salida de movimiento en ambos extremos, en ambos lados de la caja de reducción de velocidad. Lo que hacemos para hacer la inversión de lado, para poder instalar el motor, en vez del lado derecho al lado izquierdo, o viceversa, dependiendo del requerimiento de la instalación, es girar el motor 180 grados, ¿sí? Primero, antes, perdón, lo que hacemos es retirar la tapa de plástico del motor. Retiramos la tapa de plástico del motor que está fijada con dos tornillos. Retiramos la caja donde se encuentra la central. Giramos el motor y volvemos a colocar la tapa con la caja para hacer la instalación del brazo como ya habíamos visto, ¿no? Del brazo de accionamiento como ya se había visto. Entonces así queda el automatismo listo para hacer la instalación en el marco que generalmente es de metal, en el marco del portón. ¿De acuerdo? Como se puede ver en la imagen.
Tenemos al lado izquierdo un sistema BB Duo, ¿sí? Es de velocidad constante, no es variable. Y al lado derecho tenemos el motor instalado. Es un brazo motor más largo, un automatismo más largo. Es de otro tipo. Este es un motor con velocidad variable, con placa TSI. La central que viene en la mayoría de estos automatismos es la central monofásica G3, ¿sí? Que es la que se ve en imagen, ¿sí? Eh, en este caso simplemente la vamos a mencionar, la vamos a únicamente mostrar. No vamos a explicar mucho el funcionamiento, para eso tenemos un curso programado en los siguientes días. Entonces, también viene, perdón, con algunos motores no solo vienen con Central G3, otras vienen con Central Wave, ¿sí? Que es la que se ve en la imagen. Digicorp, nosotros traemos eh, de estos motores, tenemos diferentes modelos y traemos básicamente en dos potencias, en un cuarto de potencia, motores de un cuarto de HP de potencia y motores de un tercio de HP de potencia, de aquellos que vienen con centrales Wave o centrales G3 de velocidad constante, que son los más económicos, ¿de acuerdo? Para potencias de medio HP, ya para botones un poco más pesados, en los cuales la inercia es más grande, los motores de medio HP vienen con central TSI, con centrales digitales de velocidad variable. Pero lo más común es instalar estos motores de un tercio, de un cuarto y de un tercio de HP, que como se indicó en un principio, se venden por separado, motor reductor y brazo de accionamiento. Este modelo, el F06155G, que vemos en la imagen, es de un cuarto de HP, viene con dos controles remotos, más la central, que puede ser G3, generalmente es la central G3 o Central Wave. Tenemos este otro modelo, el F06163-G, que es un motor de un tercio de HP, un poquito más potente que el anterior. Igualmente viene con dos controles más la central Wave. Tenemos este otro motor, el F06165G. Igualmente es un motor de un tercio de HP, pero es un motor de mayor velocidad. Me preguntan cuál es la diferencia entre las centrales Wave o G3. Bien, les voy a indicar básicamente cuál es la diferencia entre una central Wave y una central G3. La central, la central Wave, que es una versión más reciente que la G3, básicamente tiene las mismas funciones, ambas placas tienen las mismas centrales, tienen las mismas funciones, pero adicionalmente la central Wave incorpora un tercer relé, ¿de acuerdo? Incorpora un tercer relé que se puede usar para la apertura de una chapa, ¿sí? Cosa que no tenemos en la central G3, ¿de acuerdo? Además de tener una función adicional que vamos a ver más en el siguiente curso, viene con 4 potenciómetros de ajuste de algunos parámetros de funcionamiento del motor y la central G3 únicamente viene con 3 potenciómetros para el ajuste de algunas funciones, de las funciones del motor, ¿de acuerdo? Básicamente, pero tenemos esas diferencias, ¿no? Algunas mejoras en cuanto a los funcionamiento del motor, control del motor, y el tercer relé para auxiliar para la apertura de una chapa, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este otro motor de un tercio de HP, el F06165G, que igual viene con dos controles más una central. Este motor es de apertura más rápida, por eso se llama Duo Speed,
es más veloz que los anteriores. El tiempo entonces de apertura del portón realizado con este motor es más rápido, es más corto. Después tenemos los brazos de accionamiento que, como se indicó también, vienen por separado en diferentes tamaños. Tenemos el brazo de accionamiento F06156 de 1400 milímetros de longitud. Estamos hablando de 1,40 m de longitud. Paso 60. Viene con accesorios de instalación. Entre ellos está el brazo articulado y es compatible con los motores que anteriormente habíamos mencionado, el F06165G de 1/4 de HP, el F06163 y el 6165 de 1/3 de HP. Tenemos otro brazo de accionamiento de otra longitud o de otro tamaño, 1500 milímetros o 1,50 m, el F06157, paso 60. Igualmente viene con accesorios de instalación y es compatible con los motores anteriormente mencionados. Tenemos este otro modelo, este otro brazo de accionamiento, el F06159, de 2000 milímetros de longitud, paso 60, 2 metros de longitud, igualmente con accesorios y también compatible con los motores anteriormente mencionados. Entonces, ya dependiendo de la instalación que realicemos, nosotros podemos escoger entre comprar un motor de un cuarto de HP, de 1/3 de HP, de 1/3 dual speed de alta velocidad, brazo de 1,40, 1,50, 2 metros, para poder, según el requerimiento de la instalación del cliente. Tenemos otro brazo de accionamiento, el 6170 de 1,40, paso 60. Este es de 5 octavos, en la medida de la tuerca de accionamiento, perdón, y del gusano o el tornillo sin fin. ¿Sí? Entonces tenemos esas opciones en stock de estos motores para cumplir con el requerimiento del cliente final en cuanto a portones levadizos. En la siguiente presentación que tengamos vamos a hablar de las centrales y entre ellas vamos a mencionar la central TSI para automatismos con motores de medio HP, ¿no?, de velocidad variable. Bien, vamos a ver ahora lo que son los automatismos para portones pivotantes. Portón pivotante básicamente es como el que se ve en la figura. Está compuesto por dos hojas pivotadas a los extremos, sujetas a un marco que puede ser metálico, podría ser también de cemento, de concreto. Los sistemas de apertura y cierre, los mecanismos para apertura y cierre, en este caso son dos, uno para cada puerta, como se puede ver en la imagen, al lado izquierdo, perdón, derecho de la imagen. Viene dos automatismos, uno para cada hoja, para realizar la apertura y cierre de este tipo de portón. Este es el modelo de automatismo que Digicorp importa. Garen, como fábrica, produce también motores para un solo portón, de un solo motor, pero no es común ver esto en nuestro medio. Entonces, únicamente traemos modelos para portones pivotantes de dos hojas. Entonces, los automatismos vienen también con dos brazos motores. Entonces, los automatismos para portones pivotantes son los que se ven en la figura, ¿sí? Ya vienen montado brazo de accionamiento, motor reductor en una sola pieza, dos piezas en realidad. Viene el kit con una central
central de accionamiento, central de mando, perdón, en una caja plástica en la que se ve la figura. La central comanda a ambos motores. El brazo de accionamiento es un tanto diferente al de los motores o automatismos para portones levadizos. No tiene una tuerca de accionamiento como el caso anterior, sino más bien tiene un émbolo o vástago que sale del perfil de aluminio, que es un tubo cilíndrico, es un perfil de aluminio cilíndrico, similar a un tubo. Entonces, el funcionamiento de esto básicamente es de esta manera, ¿no? El vástago o émbolo sale del cilindro realizando el empuje o la tracción del portón para hacer la apertura o el cierre. Para hacer la instalación de este tipo de automatismo, se debe primero inicialmente también verificar si la apertura del portón es externa o si es interna, ¿no? Para ello, lo que debemos hacer es posicionarnos afuera del inmueble o del domicilio, y de afuera lo que nosotros hacemos es la apertura del portón y verificamos, ¿no?, si la apertura es externa o interna. Mirando desde afuera, en este caso de la imagen superior, vemos que el portón es de apertura externa. Por tanto, los soportes que vamos a emplear para fijar los automatismos al marco del portón o a la columna del portón son de tipo L, como se puede observar. Tienen forma de una L para apertura externa, y para apertura interna el soporte de fijación del motor reductor o el automatismo tiene la forma de una I, como se puede observar, para portón de apertura interna. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entonces. Para apertura externa debemos emplear un soporte en forma de una L, como se puede observar, y para apertura interna usamos un soporte en forma de una I, como se puede ver. ¿De acuerdo? De fábrica vienen marcados el lado izquierdo y derecho, ambos automatismos, ambos motores. El lado izquierdo viene marcado con una letra E y el lado derecho viene marcado con una letra D. ¿De acuerdo? Y siempre, esta recomendación hay que tomarla siempre en cuenta, el motor debe ir colgado, por decirlo así, o el motor debe ir hacia abajo, ¿no? Orientado, mirando hacia abajo, ¿sí? Y no en el sentido opuesto, con la cabeza arriba, sino que el motor tiene que ir orientado hacia abajo. ¿De acuerdo? En la imagen podemos ver la instalación del portón de apertura exterior, el soporte tipo L, soporte que podemos ver acá es de tipo L. Existen algunas medidas que debemos respetar para hacer la instalación. En la figura podemos ver X, Y y A. X es la distancia entre el eje de giro del pivote del portón y el eje en el cual se va el eje de acoplamiento del motor reductor al soporte tipo L. Tenemos también una distancia Y, ¿no? En el otro eje, igual en el otro plano, perdón, entre ambos ejes del motor y del portón, tenemos otra distancia, y otra distancia A entre el punto de acoplamiento del vástago y el portón como tal. Tenemos otra distancia. Debemos respetar ciertas, ciertas medidas, relación de medidas, según el tamaño del portón. Acá podemos ver mejor esas medidas y tenemos una tabla que viene en la ficha técnica del motor, del automatismo. Tenemos una tabla para los diferentes tamaños de portón y motores, brazos motores
¿no? Tenemos estipuladas, especificadas las distancias que debemos respetar para hacer la instalación de este motor, de esos motores, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice que según la tabla, en caso de que el largo, perdón, en caso de que sí, según la dimensión del portón sea de 2 metros o hasta 2 metros, 2.5 metros, 3 metros, debemos emplear las distancias que se especifican X, Y y A en la tabla, ¿no? En esta figura tenemos la tabla para apertura externa con el apoyo tipo L y en esta figura observamos, de la presentación de la figura observamos el caso de apertura interna, ¿no? Con el soporte de tipo I únicamente y las distancias que se deben de respetar. Acá podemos ver tres filas en esta tabla, ya que los motores vienen básicamente en tres tamaños, ¿de acuerdo? Por eso tenemos aquí tres medidas, porque básicamente tenemos motores de tres tamaños. El primer tamaño es de 0,50 metros o 50 centímetros. Estaríamos hablando de que sería un portón que nos serviría para hojas de hasta 2 metros, sería la columna de la primera columna, primera fila de la tabla. Tenemos motores de 0,75 metros o 75 centímetros, que sirven para portones de hasta 2.5 metros. Y tenemos portones de 1 metro para portones de hasta 3 metros, 3.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están las dos tablas, según el tamaño de motor, tamaño de portón también, para apertura externa y para apertura interna. Bien, ahí tenemos una imagen en donde podemos ver que debido al esfuerzo que algunas veces el portón realiza, eh, que es bastante en algunos casos por el peso del portón, es necesario realizar un soporte adicional en la parte posterior del soporte en sí que va fijado a la columna o al marco del portón, una barra adicional de apoyo, ¿sí? Para que no se flexione, no se flexione o no tambalee este soporte, ¿de acuerdo? Este sistema, este automatismo, viene con un sistema de desbloqueo, con un sistema de desbloqueo que es el que se ve en la imagen, ¿no? Que básicamente consiste en una llave de desbloqueo que se introduce en la parte posterior del reductor de velocidad y se gira 90 grados para poder hacer el acople o desacople del mecanismo interno dentro de la caja de reducción de velocidad para liberar el motor del brazo de accionamiento. De tal forma que cuando sea necesario operar de forma manual, entonces simplemente utilizamos este mecanismo, esta llave de desbloqueo y giramos 90 grados para liberar el motor del brazo de accionamiento. Entonces de esta forma podemos operar manualmente el portón, ¿no? En el caso de que no exista o falte energía eléctrica para hacer la operación desde el automatismo, ¿no? Bien, no se indica la instalación del automatizador con el motor hacia arriba, como se ilustra en la figura. Lo que habíamos mencionado anteriormente, el motor no debe ir instalado hacia arriba, como se ve acá. Debe ir siempre instalado hacia abajo. En la imagen podemos ver ya una instalación concluida, terminada, real, de un motor automatismo pivotante.
los dos brazos motores están instalados con el motor mirando hacia abajo, estando hacia abajo. La apertura es interna. Entonces, como la apertura es interna, podemos ver el soporte del motor en forma de I, en forma de una I, pero adicionalmente el instalador, no sé si se logra ver, por el peso del motor ha instalado una barra de apoyo, ¿no? Una barra de apoyo también apoyada, soldada al marco, ¿no? Del portón. Al otro extremo tenemos anclado el vástago del brazo de accionamiento acoplado al portón mismo. Podemos ver ambos lados de la instalación, ambos motores, el soporte I. Y por el otro lado tenemos el acoplamiento del vástago al portón, a la hoja del portón. Y bueno, ese tipo de automatismos vienen con central dupla ramp, que controla ambos motores, ¿de acuerdo? Dice la aplicación de este tipo de placas, central dupla ramp. La aplicación es para motores monofásicos de 1/4 de HP hasta medio HP. Estos motores, estos automatismos para portones pivotantes, vienen en tres tamaños, como había indicado: 0.5 metros, 0.75 y 1 metro. El motor de 0.50 metros o 50 centímetros viene con motor de 1/4 de HP y brazo de 50 centímetros. El motor de 0.75 metros o 75 centímetros viene con motor de 1/3 de HP y 75 centímetros de brazo. Y el motor de 1 metro viene con 100 centímetros de brazo y motor de medio HP. Los tres, los tres automatismos vienen con un central dupla ramp, que es la que se ve en la imagen. Una placa que viene diseñada para controlar ambos motores. La programación, configuración, cableado de esta placa la vamos a ver con más detalle en el siguiente curso, que se va a publicar en los siguientes días. De acuerdo, entonces los motores que no tenemos en stock en las diferentes sucursales son los que vamos a ver a continuación. Tenemos el F06226, 6226G, que es un motor de 1/4 de HP y 0.50 metros, 0.5 metros de longitud de brazo, ¿sí? Ese más pequeño, con motor de potencia más baja, 1/4 de HP, brazo de 50 centímetros, viene con la central y los dos controles remotos. Después tenemos el kit, el automatismo F06222G. Este motor ya es de 75 centímetros longitud de brazo y motor de 1/3 de HP. ¿De acuerdo? Igualmente viene con una central doble y dos controles remotos. Después tenemos el motor F06224G, que viene con brazo de 1 metro de longitud y motor de medio HP. Igualmente una central doble y dos controles remotos. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a pasar a hablar los automatismos para portones corredizos. ¿Sí? Portón corredizo es el que se ve en la figura, el cual tiene dos puntos de apoyo móviles, pueden decir, rotatorios, ¿no? Sobre el cual se desliza. La instalación de este motor, inicialmente, lo primero que debemos hacer para hacer la instalación es comprobar que el piso en el que el equipamiento está superpuesto es lo suficientemente resistente
para que el motor pueda ser atornillado, nivelado, además de verificar que el portón se deslice sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Que las piezas móviles del portón estén lo suficientemente lubricadas con el mantenimiento correspondiente para que éste se pueda abrir y cerrar, se pueda deslizar sin realizar mucho esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que debemos hacer para instalar el motor, el automatismo, es verificar que la base sobre la cual se va a instalar sea lo suficientemente sólida, ¿de acuerdo? En caso de no ser así, debemos nosotros realizar una base de cemento que tenga las características que se ven en la imagen, ¿no? Debemos elaborar o fabricar un bloque de cemento cuya altura H, que se puede ver en la imagen, debe sobrepasar 10 centímetros el nivel del piso hacia arriba, ¿de acuerdo? Debe sobresalir 10 centímetros por sobre el nivel del suelo y debe ser 40 centímetros hacia abajo del nivel del suelo, ¿no? Del nivel del piso. Debe entrar 40 centímetros dentro del nivel del piso y debe sobresalir 10 centímetros. En otras palabras, debe tener una altura total de 50 centímetros, ¿no? 10 por encima del nivel del suelo y 40 por debajo del nivel del suelo, ¿de acuerdo? Y debe estar a 2 centímetros de distancia de la hoja del portón, como se puede ver en esta imagen, ¿sí? A 20 milímetros o 2 centímetros de distancia de la hoja del portón. Debe tener 100 milímetros o 10 centímetros por encima del nivel de suelo y 40 centímetros por debajo del nivel del suelo. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y el ancho dice, nos da las otras medidas la imagen, 21 centímetros de ancho y 30 centímetros de largo, ¿no? Y en total 50 de profundidad. Debe estar instalado a 2 o construido a 2 centímetros de la hoja del portón. Entonces, una vez que tengamos la base de cemento, podemos hacer la fijación o el empotrado del, del motor en la base, ¿no? Una vez empotrado el motor en la base de cemento que hemos construido, procedemos a la instalación de la cremallera. La fijación se hace con un conjunto de tornillos, un grupo de tornillos que viene en el kit de instalación. En la base del motor se acoplan los tornillos y van fijados dentro del bloque de cemento. Una vez fijado el motor, hacemos la instalación de la cremallera. Para ello, lo que se hace es apoyar la cremallera en el engranaje, como se puede ver en la figura. Apoyamos la cremallera en el engranaje de salida del motor y hacemos que toque la hoja del portón. Entonces, la cremallera del automatismo está conformada por un angular metálico, ¿sí? Como se puede ver, de tipo L, un angular metálico. A este angular está fijado por medio de remaches una cremallera, ¿sí? Es una barra dentada de plástico lo suficientemente resistente, plástico, no sé mal, es nylon o teflón, va acoplada al perfil metálico. Entonces lo que hacemos es apoyar la barra dentada sobre el engrane de salida en el automatismo y apoyamos también el perfil metálico en la hoja del portón. Acá podemos ver otra vista. Apoyamos el perfil metálico en la hoja del portón y verificamos un espacio de 2 milímetros entre los dientes del engrane de salida y la barra dentada, la cremallera, y fijamos la cremallera o el perfil metálico de la cremallera al portón con tornillos o con soldadura.
¿De acuerdo? Entonces, en algunos casos va a ser necesario que la cremallera tenga repase el largo del portón, como se ve en la figura, ¿no? Para que pueda haber una buena tracción, de tal forma que queda como se ve acá en la imagen, ¿no? Exista un sobrante eh, de la cremallera para que no suceda lo que se ve en la figura del lado inferior derecho, ¿no? Para que siempre pueda existir una buena tracción del engrane de salida a la cremallera. A veces es necesario hacer igual un soporte adicional soldado en ángulo para que no haya una flexión en la cremallera, ¿de acuerdo? Más o menos este sobresaliente debe tener unos 5 centímetros más allá, dice, ¿no? Del piñón del motor. Una vez fijado el motor, la cremallera y la cremallera, hacemos la fijación de los fines de carrera, como se ve en la imagen. Los fines de carrera acoplamos al perfil metálico de la cremallera, ¿no? En ambos extremos. Para ello lo que hacemos es abrir totalmente el portón, identificamos el punto en el cual debe ir fijado el fin de carrera, el imán, que debe estar colocado justo enfrente del motor reductor, ¿sí? Y lo mismo hacemos para ambos fines de carrera, ¿no? Tanto para apertura y para cierre. Este mecanismo también tiene un sistema de desbloqueo, o este automatismo, perdón, tiene un sistema de desbloqueo que consiste básicamente en una llave que se inserta en una especie de pequeña palanca que va en el motor, en el automatismo. Se gira la llave y se abre la palanca 90 grados, como se ve en la parte acá abajo. Abrimos la palanca y el mecanismo queda liberado. Internamente el motor queda liberado del engrane de salida, de tal forma que se puede abrir y cerrar manualmente el portón. Igual que en los anteriores casos, ¿no? Igual que en los anteriores casos, de ser necesario que no exista, debido a que no exista energía eléctrica, o por alguna otra razón, sea necesario hacer la apertura de forma manual y no desde el automatismo. Acá podemos ver una instalación ya igual real, unas imágenes de un motor para portón deslizante, solo que en este caso el instalador no ha, no ha elevado, ¿no? los 10 centímetros sobre el nivel del piso, no ha realizado, si bien la base es lo suficientemente consistente, pero no tiene la altura necesaria, ¿no? que debería, según se indica en el manual de instalación, deberían haber 10 centímetros por encima, debería haber unos 10 centímetros de altura por encima del nivel del suelo para hacer recién la instalación o el empotado del motor, debido a que, bueno, pues para evitar justamente que el agua, en caso de lluvia o alguna otra situación, en caso de que exista agua en el piso, no llegue a afectar a la base del motor, ¿verdad? Sin embargo, sirve para ejemplificar un poco. Tenemos ahí la instalación del fin de carrera, uno de los fines de carrera, justo enfrente de la placa que viene con los sensores de límite de carrera, ¿no? Se hace la fijación justo enfrente del sensor del imán, el imán del fin de carrera. En stock tenemos varios modelos de automatismos para botones deslizantes. Eh, Tenemos los motores para eh, portones básicamente en tres modelos, los KDZ, los Gran KDZ y motores eh, más grandes que ya vamos a ver adelante. Tenemos en imagen el motor F00238G, que es un motor que nos va
nos va a mover portones de hasta 300 kilogramos, ¿sí? Es un motor de un cuarto de HP. Eh, Estos motores vienen eh, de un cuarto de HP, de un tercio de HP, de medio HP, y en estos tres tamaños, un cuarto, un tercio y un medio HP, básicamente es para domicilios. A partir de de medio HP ya se puede utilizar para condominios o para portones más grandes de fábricas o centros de almacenamiento. Ya son motores industriales, semi-industriales, que serían desde medio HP hasta un HP. En la imagen vemos el F0238, es de un cuarto HP, es domiciliario para portones de hasta 300 kilogramos, ¿sí? Viene con dos controles remotos y dos cremalleras domiciliarias. Las cremalleras vienen de dos tipos, las domiciliarias y las industriales. Las cremalleras modelo P00196 son cremalleras domiciliarias. Este motor viene con dos cremalleras domiciliarias, ¿sí? Motor de un cuarto de HP y tres para portones de hasta 300 kilos. Tenemos después el F07018G, ¿no? Que es igual motor de un cuarto de HP de hasta 300 kilogramos. Viene con su correspondiente central, dos controles remotos, igualmente cremallera domiciliaria, domiciliaria P00196. Me preguntan cuánto de largo tiene la cremallera. Bien, la cremallera tiene una longitud de 1 metro con 50, 1 metro con 50 centímetros, o sea, 1 metro y medio, ¿de acuerdo? Entonces, esos motores vienen ya en el kit, vienen incluidos dos cremalleras, por lo cual se puede utilizar para un portón de hasta 3 metros. En realidad sería 3 metros un poco menos, ¿no? Porque siempre debemos dejar 5 centímetros, un poquito más allá del portón en la instalación, pero podríamos mencionar que hasta portones de hasta 3 metros de longitud, ¿de acuerdo? Entonces, cada cremallera tiene un largo de 1 metro con 50 centímetros, ¿de acuerdo? Como vienen dos cremalleras en cada motor, tenemos en total 3 metros. Si el portón es más largo, se vende la cremallera por separado, se compramos una cremallera adicional y podemos tener 4 metros y medio, 6 metros, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Pero sí tiene 1 metro y medio de longitud, ¿de acuerdo? Y cada motor viene con dos cremalleras. Cada motor viene con dos cremalleras. Tenemos después el F04995, el automatismo F04995. Es un motor también, perdón, este ya no es de un cuarto de HP, este ya es un poquito más grande. Este es con un motor de un tercio de HP. Sirve para motores, perdón, para portones de hasta 500 kilogramos, ¿sí? Es un motor un poco rápido, es Speed, por eso se llama Speed, deslizante KDZ Speed. Y viene con Central Wave, es la central que se ve en la imagen, es la Central Wave, la que viene con un relé adicional un relé auxiliar adicional para el uso de una chapa. Igualmente viene con dos controles remotos y dos cremalleras domiciliarias P00196. Entonces este motorcito ya es un poquito más de más potencia, un tercio de HP para portones de hasta 500 gramos, ¿no? El F04995-G. Bien, entonces hemos hablado básicamente de lo que son motores
para portones levadizos, para portones pivotantes y para portones deslizantes en sus diferentes tamaños. Instalación básica, cómo se hace la instalación básica de estos motores. En el siguiente curso que vamos a dar de acá a unos días, vamos a hablar de los portones, perdón, de los accesorios y las centrales, ¿de acuerdo? En cuanto a accesorios, nos referimos a lo que es la chapa misma, chapa para portón, que puede ser de 220 voltios, puede ser de 12 voltios. Nos referimos al módulo de 8 funciones, que es un dispositivo que nos sirve para instalar una sirena o una baliza o la misma chapa, ¿no? en el portón. Hablamos también del módulo gerenciador de 511 posiciones. En caso de tener controles adicionales a los que pueda soportar la central del automatismo, en caso de tener un automatismo instalado en condominio, por ejemplo, vamos a ver cómo se programan las centrales G3, Central Wave, la central TSI, y bueno, todo lo que son los accesorios, fotocélula también para estos portones, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la presentación ya está subida, la pueden ya descargar, es el curso del curso que hemos dado el día de hoy. No sé si hay alguna consulta respecto a lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, la hacen nomás por escrito y les voy a contestar. Eh, Agradecerles a todos por la participación, ¿sí? Muchas gracias y bueno, pues vamos a ver en una próxima oportunidad, ¿sí? Según el cronograma de cursos que nos están, ustedes van a poder ver, que están siendo subidos a la página de Facebook de la Universidad Digicorp de la UNIT, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde descargo? Dice el curso. Sí, está. Ustedes dentro de la aplicación del webinar van a poder ver que existen dos documentos que se pueden descargar. El certificado de participación webinar y dice el otro documento que se llama Garen Curso de Automatizadores, ambos en formato PDF. ¿De acuerdo? Bien, entonces muchas gracias a todos ustedes por su participación y espero que puedan seguir formando parte, ¿no? de todo este curso, programa de capacitaciones que está dando la Universidad Digicorp. ¿De acuerdo? Bien, entonces muchas gracias. Hasta la siguiente. Hasta luego.